Queremos pedir tu presencia en esta hora. Al abrir tu palabra, háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 4. Y luego los versículos 6 al 9 vamos a basar el mensaje de esta mañana. Para entender y responder la pregunta, ¿cómo permanecer positivos en un mundo negativo? ¿Cuántos pensaríamos que el mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo negativo? Cada día en la vida nos enfrentamos retos. Pero ¿saben cuál es el reto más grande que usted y yo enfrenta? El reto más grande es que enfrentamos cada día personas negativas. Ese es el reto más grande. Pensamientos negativos, y estas personas están envueltas en situaciones difíciles y con presuntas evidencias de que el éxito no es la regla sino la excepción. Y tienen pruebas. Y conforme vamos pasando los días, nos encontramos con todo tipo de gente corrosiva. ¿Saben qué es corroer? Y la gente negativa invalida tus ideas y te hace pensar que no puedes lograr lo que te propones simplemente porque ellos no han podido. Tristemente, estas personas tan negativas son aquellas que tenemos tan cerca. Amigos, compañeros de trabajo, familiares, incluso tu propia pareja. ¿Qué significa esto? Significa que simplemente no podemos evitar cruzarnos con personas negativas. Es imposible evitar eso. Y no tiene sentido pensar en cambiar su forma de ser. ¿Podrá cambiar la gente negativa? ¿Podemos? La gente puede cambiar si realmente se encuentran motivados para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿pero para qué esforzarse si en su mente ellos no son el problema? ¿Han escuchado la expresión, yo no soy negativo, soy realista? ¿Han escuchado? Y esta semana estaba leyendo sobre el tema, el tópico, que alguien dijo, ser realista es ser negativo. Interesante, ¿eh? Ser realista es ser negativo. Ese es el tema que el apóstol San Pablo aborda en los pasajes bíblicos que leímos en la lectura bíblica. Tienen abierto Filipenses capítulo 4, versos 6 al versículo 9. 4 cosas que Pablo nos quiere dar en esta mañana en estos versículos. A la luz de la Biblia, a la luz de esta carta de Pablo a la iglesia de Filipo. Y le escribe y les dice cómo permanecer positivo en un mundo negativo. Quiere decir que para el tiempo del apóstol San Pablo, el mundo en el cual él vivía era un mundo ¿qué? Negativo. ¿Cuál era el mundo que Jesús vino a vivir en este mundo? Negativo. Y Jesús siempre se enfrentó con estas personas negativas. Este es un mundo negativo.
Miren lo que dice Juan capítulo 16, verso 33. Ya el Señor Jesús lo predijo. ¿Y usted creía que usted vivía en un mundo diferente? Miren lo que Jesús le está diciendo. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis. ¿Cuál mundo? El que usted y yo estamos viviendo actualmente es un mundo negativo. ¿Por qué? Porque la aflicción, ¿qué es lo que causa? Tristeza. ¿Lo profetizó Jesús, sí o no? Entonces no te asustes de cruzarte con gente negativa. Pero confía, dice el Señor Jesús, confía. Yo he vencido. ¿Qué quiere decir eso? Jesús tuvo que vencer a los negativos. Por eso Él dice, confíen en mí. No se asusten. En este mundo está lleno de negativismo. Vivimos un mundo negativo. Este mundo negativo tiene muchos problemas. Y como vivimos en un mundo lleno de muchos problemas, somos afectados por los problemas del mundo. Quiera o no, se te va a pegar el virus del negativismo. No importa que seas cristiano. Como dijo alguien, bueno, algunos no son cristianos, son cristinos. Violencia. ¿Hay violencia? Todos los días. Guerra, ni se diga. Crímenes, alcohol, tabaco, aborto, separaciones de familias, hogares quebrados, hospitales, cementerios, prisiones. Y usted enciende la televisión para la noticia, los que les gusta ver las noticias. ¿Cuáles son las noticias que todos los días va a presentar? Hay un noticiero muy importante y que causa bastante impacto. Yo escuchaba a un predicador decir que en lugar de ser primer impacto es primer infarto. Así que si a usted le está afectando esto, deje de estar viendo eso. Porque es suficiente con lo que usted vive todos los días. No necesita estar encendiéndolo primer infarto. No hay necesidad. Si le afecta, ¿no? No tenemos que ser personas negativas, dice Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Filipenses 3:1? Por lo demás, hermanos de Toronto, por lo demás, dice Pablo, ¿qué hay que hacer? Gozaos en quién. Así que hay razón de ser negativo. Cuando hay una sugerencia, gózate en el Señor. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. Tenemos que enfocarnos en la alabanza. Filipenses 4 del versículo 6 al 9, especialmente Filipenses 4 verso 8. En todo lo que sea verdadero, dice Pablo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de ¿qué? En esto ¿qué? Piensa en eso. El problema es que no nos gusta pensar. Nos gusta seguir. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Con todo, a veces los cristianos son negativos y quejosos. Ser realista, decía alguien, es ser negativo. Vamos a contestar la pregunta. ¿Cómo puedo permanecer positivo en un mundo negativo? Versículo 6 de Filipenses.
capítulo 4. Aquí está la primera parte del mensaje de hoy. ¿Qué hay que hacer? Dice Pablo. Por nada, dice Pablo, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, ¿en quién? ¿Cuál es la primera cosa que Pablo aborda para que usted y yo podamos permanecer positivo en un mundo negativo? Lo primero que Pablo dice, debemos responder al gran amor de Dios. Responde al amor de Dios. El amor de Dios es tan amplio que si usted no responde, ¿cómo usted puede amar a otra persona? Si usted no conoce quién es Dios en su amor, ¿cómo usted va a pensar que puede amar a otra persona? Lo primero que tienes que hacer es responda a ese gran amor que Dios te tiene, que Dios te aprecia, que Dios se preocupa por ti, que Dios te quiere. Pero cuando tú no sabes que tienes una persona que te aprecia, que te ama, que te quiere, que está al tanto de todas tus necesidades, entonces ¿cómo pretendes ser positivo? Siempre vas a vivir quejándote. Si el día está caliente, te vas a quejar porque está caliente. Y si el día está frío, te vas a quejar porque está frío. Si está como sea esté el día, nunca está bien. ¿Y quién te da la vida? Dime, ¿quién te da la vida? Entonces, si Dios me da la vida, lo primero que tengo que responderle a ese gran amor y cuidado de Dios, dice Pablo. Por nada estéis afanosos, Pablo dice, sino que vuestras peticiones sean conocidas en oración, en ruego y con acción de gracia. Dele gracias a Dios porque está caliente. Dele gracias a Dios porque está frío. Dele gracias a Dios como está el día, pero dele gracias a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres permanecer positivo en un mundo negativo? Sigue estas instrucciones. Responde al amor de Dios. Dios nos ama a pesar de las circunstancias. El amor de Dios se manifiesta en la creación. El amor de Dios aparece revelado en su palabra. Ese amor se ve con más claridad. ¿Saben a dónde? En la cruz del Calvario. Aparece demostrado mediante oraciones que Dios nos responde todos los días. Ese es el amor de Dios. Número 2, versículo 8. ¿Cómo puedo permanecer positivo en un mundo negativo? Número 1, responde al amor de Dios. Número 2, ¿qué dice el verso 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo bueno, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es el segundo consejo que Pablo dice? Número 2, para poder permanecer positivo en un mundo negativo, tienes que reprogramar tu manera de pensar. Reprogramar tu manera de ¿qué? De pensar. En otras palabras, toca el botón cuando se te frisa la computadora, reset. ¿Sí? En español sería resetear. Pero en inglés, reset. Y se arregla. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí o no? Eso es lo que dice el versículo 8. Toca el botón de ¿qué?
Reiniciar. Esa es la palabra más bonita y elocuente. Muchas gracias. Reiniciar. ¿Qué hay que hacer? Pablo dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto que piensa. El problema de nosotros los seres humanos es que hacemos y después pensamos cuando ya lo que hicimos fue mal hecho. No fui amable, no fui justo. Por eso Pablo dice, reinicie, toca el botón de reinicio, reprograma tu manera de pensar. Somos constantemente bombardeados con mensajes negativos. El lado negativo de esta época de comunicación instantánea, estamos allí continuamente conscientes de los problemas del mundo. Nos informan inmediatamente de todos los actos de violencia. Y todos esos actos de violencia que enfrentamos todos los días, hay peligros psicológicos y también hay peligros físicos, nos afectan psicológicamente. Y somos afectados físicamente. Por eso necesitamos una edificación diaria de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo puedo edificarme diariamente en la fe que yo profeso? ¿Cómo? Alimentándome, estudiando. Comenzando cada día con una acción de gracia, agradecer a Dios por este día y esperar la presencia de Dios. Número 3, Pablo dice, ¿cómo puedo permanecer positivo en un mundo negativo? En el versículo 8 que leímos estaba allí todo este aspecto. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo allí también? Reconociendo lo mejor que hay en la otra persona. Hay algo bueno. Hay algo bueno que esa otra persona tiene. Alguien dijo, no hay personas perfectas ni iglesias perfectas. Entonces, si no hay gente perfecta, no hay iglesia perfecta, entonces, ¿cómo espero yo que la iglesia sea perfecta? La otra vez escuché a un predicador decir lo siguiente, que una vez había alguien que andaba buscando la iglesia perfecta y llegó a una iglesia y ¿sabe qué pasó? Esa iglesia se volvió imperfecta porque el primero que la causó imperfección era la persona que entró. Del momento que llegaste, se volvió imperfecta. ¿Por qué? Porque no hay gente perfecta, ni iglesias perfectas. Entonces, no tengas esas expectativas. El único perfecto, Dios. Y el mundo en el cual usted y yo vivimos, un mundo imperfecto. No hay líderes perfectos. No hay miembros perfectos. Las personas tienen muchas cosas positivas en ellas. Algunas de esas cosas positivas, dice Pablo en ese versículo 8, hay cosas positivas en las personas que son verdaderas. Hay cosas positivas en esas personas que son personas honradas, personas justas. Tal vez no en todo, pero algo bueno hay. Algunos son amigos leales. Algunos hacen cosas dignas de ser elogiados. Pero hay algo
bueno en las otras personas. No todo es negativo. Hay algo bueno que puedo encontrar en ese corazón imperfecto. En medio de la imperfección hay algo positivo, hay algo bueno. ¿O no es así cuando reciben elogio? Buen comportamiento. Cuando usted recibe el reporte de escuela y usted se queda sorprendido, mi hijo tiene buen comportamiento. ¿De dónde salió eso? Si aquí tiene otro comportamiento diferente. ¿Te das cuenta? Hay algo bueno. Si usted comienza a observar, hay algo bueno en las otras personas. Y eso es lo que Pablo está queriéndonos enfocar. 3 cosas nos ha dicho. Número 1, cómo permanecer positivo en un mundo negativo. Primero, reconoce y responde al amor de ¿quién? De Dios. Número 2, reprograma tu manera de pensar. Reinicia. Toca el botón de reinicio. Número 3, reconoce lo bueno en las otras personas. Y por último, este es el que me gusta. Y lo vino a promover la hermana Reina. Aquí va hermana Reina. Versículo 9, miren lo que Pablo está abordando aquí. ¿Qué dice Pablo? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Oye, está usando todos los sentidos. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que vistes en mí. Esto haced. Y el Dios de paz estará ¿con quién? El punto número 4. Debo acercarme a aquellos que sufren y están necesitados de un evangelio de salvación. Acércate a otro para hablarle del amor de Dios. Pero ¿de qué voy a poder acercarme si yo no he podido reconocer a ese Dios de amor? ¿Qué voy a dar? Una ocasión los discípulos iban subiendo a la hora de la oración al templo y se encontraron a un hombre que estaba pidiendo. Y el que pide es porque necesita, ¿sí? Y Pedro le dijo, mira, lo que tú estás pidiendo es dinero, no tengo. Pero Pedro dijo, lo que yo tengo es lo que te voy a dar. ¿Cómo voy a pretender dar algo que yo no he recibido? Por eso Pablo aborda, la primera cosa que usted tiene que aprender es recibir el amor de Dios en su corazón. Saber que usted es una persona perdonada, es una persona apreciada, es una persona que Dios se preocupa, que Dios le cuida, Dios la quiere, Dios está por ti. Por lo tanto, cuando yo soy consciente de eso, ahora tengo la motivación, la experiencia de compartir a otros de ese Dios. El salmista David en el Salmo 126, versículo 6. Miren lo que él dice en ese texto. Y es nuestro último texto para cerrar el mensaje de esta mañana. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva ¿qué cosa? La preciosa semilla. Mas volverá a venir como con regocijo, trayendo ¿qué? Sus gavillas. Qué maravilloso, ¿no? Eso es compartir con otros lo que ya nosotros tenemos. Pero si no tengo, yo no tengo nada que compartir. La persona negativa nunca tiene nada que compartir. Porque se queja, llora,
No tiene nada. Pablo era un hombre que amaba a las personas que necesitaban del evangelio. Anhelaba la salvación de ellos. Y Pablo le está rogando a la iglesia de Filipo que hicieran lo que él hacía. Por eso Pablo les dice: lo que ustedes vieron, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que tú has recibido? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú has oído? ¿Qué es lo que aprendiste? Entonces, eso que aprendiste, eso que viste, eso que recibiste, eso, hacedlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, esta es una dinámica que Pablo está abordando, que nos da 4 cosas. Número 1, cómo permanecer positivo en un mundo negativo. Número 1, reconoce el amor de Dios. Número 1. Número 2, reprograma tu manera de pensar. Si no cambias tu manera de pensar, vas a seguir pensando mal. Reconoce lo mejor que hay en otros y acércate a los que sufren y los que tienen necesidad de escuchar un evangelio de salvación. La fe en Jesús nos capacita para ser positivo en este mundo negativo. Necesitamos confiar en Dios. Si uno confía en Dios, Él es la fuente de esa energía positiva. Él es la fuente de esa capacidad para que tú puedas enfrentar este mundo. No lo puedes evitar, pero sí lo puedes manejar. Un testimonio positivo va a llevar a otros al conocimiento de la verdad. Testimonio positivo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Testimonio positivo. Sea positivo, sea optimista, comparta a otros mensaje positivo para que pueda usted llevar a esas personas al conocimiento de la verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? Se llama Cristo Jesús. Inclina tu rostro. Señor, gracias te damos por ser un Dios como eres. Porque en este mundo en el cual estamos ahora mismo, ya Jesús lo había predicho. En este mundo vas a tener aflicciones. Vas a vivir en un mundo difícil, negativo, que no es fácil. Todos los días hay retos. Pero gracias por enseñarnos esta verdad sencilla y práctica que lo necesitamos para sobrellevar las cargas los unos a los otros, para sobrellevar las cargas en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Oh mi Dios, ayúdanos a poder ejercitar estas actitudes. Bendícenos siempre con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Padre.